En 1947, el mundo recibió una noticia asombrosa: el descubrimiento de antiguos manuscritos en cuevas cerca del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto, como se les conoce, son una colección de alrededor de 900 documentos escritos en hebreo, arameo y griego. Estos textos, que datan de entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, incluyen copias de libros bíblicos, comentarios religiosos y reglas de una secta judía. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto ha sido considerado uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. La historia del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto es tan fascinante como los propios textos. En 1947, un joven pastor beduino llamado Muhammad ed-Dib buscaba una cabra perdida en las colinas escarpadas de Qumrán. Lanzó una piedra a una cueva, esperando espantar al animal perdido. En cambio, escuchó el sonido de una vasija de barro rompiéndose. Intrigado, entró en la cueva y encontró varias vasijas de cerámica, algunas de las cuales contenían rollos de cuero y papiro cuidadosamente enrollados. Estos rollos resultaron ser los primeros de lo que se conocería como los manuscritos del Mar Muerto. El descubrimiento inicial llevó a una década de exploraciones en la zona, descubriendo más cuevas y miles de fragmentos de manuscritos. Los manuscritos del Mar Muerto no son simplemente textos antiguos. Son un tesoro histórico y arqueológico que proporciona una ventana única a la vida y las creencias de las personas que los escribieron. Los manuscritos incluyen las copias más antiguas conocidas de textos bíblicos. Estos textos han permitido a los estudiosos rastrear la evolución del texto bíblico a lo largo del tiempo. Los manuscritos revelan la existencia de una comunidad judía que vivió en Qumrán, conocida como los esenios. Los textos no bíblicos encontrados en Qumrán incluyen reglas de la comunidad, comentarios bíblicos, textos litúrgicos e himnos. Finalmente, los manuscritos del Mar Muerto proporcionan un contexto histórico invaluable para comprender el surgimiento del cristianismo. Los manuscritos del Mar Muerto ofrecen una visión fascinante de la vida y las creencias de la antigua civilización judía. Los textos revelan una sociedad profundamente religiosa, preocupada por la pureza ritual, la ley y la venida del Mesías. Se cree que la comunidad de Qumrán era un asentamiento esenio, y los textos encontrados allí reflejan sus creencias y prácticas únicas. Los esenios eran conocidos por su estricta adherencia a la ley judía, su vida comunitaria y su creencia en un Mesías venidero. Los manuscritos contienen reglas detalladas que regían la vida cotidiana de la comunidad, incluyendo la admisión de nuevos miembros, las comidas comunales y los castigos por las transgresiones. Además de proporcionar información sobre los esenios, los manuscritos del Mar Muerto también arrojan luz sobre las diversas corrientes del judaísmo durante el período del Segundo Templo. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto tuvo un impacto sísmico en el estudio de la Biblia. Entre los textos encontrados en Qumrán, se encuentran copias de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Lo más significativo es que estos manuscritos bíblicos son siglos más antiguos que cualquier otra copia conocida anteriormente. El estudio de los manuscritos bíblicos de Qumrán ha permitido a los estudiosos identificar diferentes versiones del texto bíblico que circulaban en la antigüedad. Esto ha llevado a una comprensión más matizada del desarrollo del canon bíblico y la historia de la interpretación bíblica. Los estudiosos continúan analizando los textos, buscando nuevas pistas sobre la historia del texto bíblico y su significado. La identidad y el propósito de la comunidad que vivió en Qumrán y su conexión con los manuscritos del Mar Muerto siguen siendo objeto de debate entre los estudiosos. La teoría más aceptada es que la comunidad estaba formada por los esenios, una secta judía mencionada por historiadores antiguos como Flavio Josefo y Filón de Alejandría.
Las descripciones de los esenios coinciden con muchos detalles encontrados en los manuscritos del Mar Muerto, incluyendo su énfasis en la pureza ritual, la vida comunitaria y la espera de un Mesías. Las ruinas de Qumrán también sugieren que el asentamiento albergaba una comunidad con estrictas prácticas rituales. Sin embargo, algunos estudiosos cuestionan la identificación de la comunidad de Qumrán como esenios. Otros sugieren que Qumrán pudo haber sido un monasterio, una biblioteca o un refugio para judíos que huían de la persecución en Jerusalén. Desde su descubrimiento, los manuscritos del Mar Muerto han sido objeto de intensas controversias y debates. Una de las principales controversias ha girado en torno a la propiedad y el acceso a los manuscritos. Después de su descubrimiento inicial, los manuscritos se dispersaron entre diferentes propietarios, incluyendo instituciones académicas, coleccionistas privados y el gobierno israelí. Esta dispersión dificultó el acceso a los manuscritos para la investigación académica. Durante décadas, solo un pequeño grupo de estudiosos tuvo acceso a los textos completos. Sin embargo, en las últimas décadas, ha habido un esfuerzo concertado para hacer que los manuscritos sean más accesibles al público. La Autoridad de Antigüedades de Israel ha publicado imágenes de alta resolución de los manuscritos en línea, y se han publicado numerosas traducciones y análisis de los textos. Otra controversia se relaciona con la interpretación de los manuscritos, con algunos estudiosos argumentando que contienen información que podría revolucionar nuestra comprensión del judaísmo y el cristianismo. Los manuscritos del Mar Muerto son extremadamente frágiles y requieren un cuidado especializado para garantizar su preservación para las generaciones futuras. Para proteger los manuscritos de daños mayores, se almacenan en condiciones climáticas controladas en el Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. Los expertos en conservación trabajan continuamente para estabilizar los manuscritos, utilizando técnicas sofisticadas para limpiar, reparar y preservar los frágiles materiales. El estudio de los manuscritos del Mar Muerto es un proceso continuo. Las nuevas tecnologías, como la imagen multiespectral, han permitido a los estudiosos descubrir texto oculto e identificar diferentes tintas y materiales utilizados en la creación de los manuscritos. Los manuscritos del Mar Muerto tienen una importancia histórica incalculable. Proporcionan una ventana única a una época y un lugar cruciales en la historia, arrojando luz sobre el desarrollo del judaísmo, el surgimiento del cristianismo y el contexto político y social del antiguo Israel. Los manuscritos bíblicos encontrados en Qumrán representan las copias más antiguas conocidas de la Biblia hebrea, proporcionando información invaluable sobre la transmisión del texto bíblico a lo largo del tiempo. Los textos no bíblicos ofrecen una visión sin precedentes de las creencias y prácticas de una secta judía particular, los esenios, y revelan la diversidad religiosa y las tensiones sociales del judaísmo del Segundo Templo. Los manuscritos del Mar Muerto también tienen implicaciones importantes para la comprensión de los orígenes del cristianismo. En resumen, los manuscritos del Mar Muerto son un testimonio extraordinario de la historia humana. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán no solo ha enriquecido nuestra comprensión del pasado, sino que también ha dejado un legado perdurable que sigue resonando en la actualidad. Los manuscritos nos recuerdan la importancia de la preservación cultural y la necesidad de proteger el patrimonio histórico para las generaciones futuras. Los manuscritos del Mar Muerto también subrayan la importancia del diálogo interreligioso y la comprensión mutua. Los textos, que surgieron de una tradición religiosa específica, tienen implicaciones para el judaísmo, el cristianismo y otras religiones abrahámicas. El legado de Qumrán es un llamado a la acción, instándonos a preservar el patrimonio cultural y a promover el diálogo interreligioso.
Los manuscritos del Mar Muerto representan uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Estos antiguos textos han revolucionado nuestra comprensión del judaísmo del Segundo Templo, arrojando luz sobre las creencias y prácticas de una secta judía enigmática y proporcionando nuevas perspectivas sobre el contexto histórico del cristianismo primitivo. El estudio de los manuscritos del Mar Muerto continúa cautivando a estudiosos y al público en general. Los manuscritos del Mar Muerto son un recordatorio de la riqueza de la historia humana y la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural compartido. Son un tesoro invaluable que ofrece una ventana al pasado y plantea preguntas atemporales sobre la fe, la identidad y el significado de la vida.